¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan las antiguas civilizaciones perdidas en el tiempo? A menudo pensamos en ellas como historias fascinantes de un pasado remoto, pero algunas dejaron tras de sí misterios tan profundos que desafían nuestra comprensión actual. Soy un apasionado de la historia y hoy voy a llevarte a un viaje intrigante a través de algunas de estas civilizaciones que, a pesar de su desaparición, siguen en el interés aún en nuestra época. Empecemos con una pregunta. ¿Qué pasó realmente con la civilización del Pacífico de Rapa Nui, mejor conocida como la Isla de Pascua? Esta remota isla chilena es famosa por sus enigmáticas estatuas, los moais, que parecen vigilar el horizonte. Sin embargo, detrás de su majestuosa apariencia se oculta un misterio inquietante. Si alguna vez te has preguntado cómo una cultura tan avanzada fue capaz de crear estas colosales figuras, debes saber que la historia que rodea a Rapa Nui está llena de conflictos internos y recursos valiosos que se volvieron escasos. Y, al descubrir más sobre Rapa Nui, nos encontramos con un relato de prosperidad y decadencia. Esta civilización floreció gracias a su habilidad para cultivar la tierra y aprovechar el océano que la rodeaba. Pero, a medida que la población creció, los recursos comenzaron a agotarse. ¿Cómo es posible que unas islas tan remotas y prósperas cayeran en la ruina? Algunos dicen que fueron desastres naturales. Otros sugieren que la deforestación, provocada por la ambición de construir más moais, condujo a su destrucción. Y entonces surge la pregunta: ¿realmente fueron los humanos los responsables de su caída o fue algo más allá de su control? Mientras me adentro en este relato, no puedo evitar pensar en la fascinación que siento por el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué secretos oculta este lugar conocido por la desaparición inexplicable de barcos y aviones? Recuerdos de marineros perdidos y misterios nunca resueltos vienen a la mente. A lo largo de la historia ha habido numerosos relatos que cuentan cómo naves han desaparecido sin dejar rastro. Algunos han especulado sobre tormentas repentinas, mientras que otros han hablado de fenómenos sobrenaturales. ¿Pero es posible que haya una explicación más lógica detrás de este enigma? La narrativa se vuelve aún más intrigante cuando consideramos la posibilidad de que todo esté vinculado con corrientes marinas inusuales y campos magnéticos que confunden a los instrumentos de navegación. Los expertos han debatido esto durante décadas, sin llegar a un consenso. Por cada respuesta que encontramos, surgen nuevas preguntas. ¿Se están perdiendo vidas por causas naturales o hay algo más oscuro en juego? Mientras me sumerjo en las profundidades de estos temas, invito a todos a contemplar otro dilema. La civilización del Valle del Indo, que prosperó entre el 2600 y 1900 a.C., que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Este lugar, una de las primeras grandes civilizaciones urbanas, sorprende a los arqueólogos por su avanzado sistema de ciudades y su planificación urbana. Sin embargo, a pesar de su magnificencia, la civilización del Valle del Indo desapareció misteriosamente. Los arqueólogos han encontrado ciudades enteras, como Harappa y Mohenjo-Daro, pero han luchado por entender por qué una sociedad tan avanzada de repente dejó de existir. La falta de registros escritos añade a este enigma. ¿Fue una invasión, un cambio climático, una plaga? Cada nueva excavación parece aportar más preguntas que respuestas. La verdad se despliega lentamente y cada descubrimiento, desde herramientas hasta artefactos, nos da pistas sobre sus vidas cotidianas, sus costumbres y sus ritos. Estas revelaciones son como fragmentos de un rompecabezas que nunca podremos completar del todo. Te invito, querido espectador, a imaginarte caminando entre las ruinas de estas ciudades, reflexionando sobre lo que pudo haber sido y la vida que una vez las habitó. ¿Qué hay de la impresionante civilización maya? Su vasto imperio abarcaba la región que hoy conocemos como México, Guatemala y Belice. Los mayas son célebres por su extraordinaria arquitectura y avances en matemáticas y astronomía. Sin embargo, también lo es su misteriosa desaparición en el siglo IX. A medida que las ciudades comenzaban a abandonarse, los estudiosos se preguntan qué factores provocaron tal cataclismo. Algunos creen que una serie de sequías severas, combinadas con la expansión agrícola excesiva, llevaron a un colapso social. La tierra que una vez fue fértil se volvió árida y las grandes ciudades se vaciaron, de miles de personas desplazadas por la lucha por la supervivencia. Es un recordatorio doloroso de cuán vulnerables son incluso las civilizaciones más grandes.
A medida que continuamos nuestro viaje, no podemos pasar por alto una de las civilizaciones más emblemáticas, la de los pueblos nativos americanos que habitaron los Andes, particularmente los incas. La sociedad inca era conocida por sus habilidades en ingeniería y construcción, evidentes en la magnífica Machu Picchu. Pero, al igual que muchas civilizaciones antiguas, los incas enfrentaron su propio dilema. Con la llegada de los conquistadores españoles, su imperio fue desmantelado. La historia de los incas no es solo la de la conquista, sino también la de un legado que sigue vivo en la tradición cultural de sus descendientes. A medida que exploramos las antiguas vías y caminos incas, siento una mezcla de tristeza y emoción. Su imperio, a pesar de ser severamente afectado, dejó huellas profundas que todavía son visibles y que nos cuentan sobre una cultura rica y variada. Pero la pregunta persiste: ¿cuántas historias se perdieron con la caída del imperio inca? ¿Cuántos conocimientos fueron llevados al olvido? Hacia el final de este viaje, me encuentro con otro misterio fascinante: la civilización etrusca en Italia. Esta cultura antigua, que floreció antes de la expansión de Roma, nos dejó impresionantes tesoros arqueológicos, desde tumbas decoradas hasta obras de arte exquisitas. Sin embargo, a pesar de su influencia en Roma, los etruscos desaparecieron en la oscuridad de la historia sin dejar claro cuál fue su destino. Algunos teorizan sobre la integración con los romanos. Otros hablan de enfermedades y guerras. Una vez más, el ciclo de la vida y la muerte de una civilización se repite y continúa haciendo eco a través de los siglos. En cada uno de estos casos, hay un dolor profundo que se enraiza en el conocimiento de lo poco que realmente sabemos. La curiosidad humana nos lleva a buscar respuestas, pero la verdad, como hemos visto, puede ser evasiva. Las civilizaciones perdidas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y los legados que dejamos atrás. ¿Qué siempre nos deja la historia? Un eco de preguntas aún sin respuesta. Al final de este recorrido, todavía nos queda una pregunta inquietante. ¿Cuáles de nuestros propios errores podrían convertirse en el misterio de una civilización futura? Mientras seguimos explorando nuestro propio camino, debemos tener en cuenta que, en la búsqueda de respuestas, a menudo nos enfrentamos a más preguntas. Cada civilización caída y cada enigma sin resolver nos recuerda que, aunque el tiempo avanza, la curiosidad y la búsqueda de conocimiento son eternas.